Mientras caminaban, se toparon con un grupo de estudiantes populares y burlones del campus. Estos comenzaron a menospreciar a Lisan, llamándolo tonto. Hiki trató de alejar a su hermanastro de la situación para evitar cualquier conflicto innecesario. Uno de los estudiantes, Chenu, conocido por su arrogancia y riqueza, se acercó a Lisan y le advirtió que no importaba lo elegante que se vistiera, seguiría siendo tratado de la misma manera en la universidad. Chenu, quien tenía influencia en el campus, había intentado en vano cortejar a Hiki anteriormente, lo que solía causar problemas a Lisan. Decidido a tomar represalias, Chenu agarró la ropa de Lisan y declaró que era hora de saldar cuentas. Hiki estaba preocupada por su hermano, pero para sorpresa de todos, Lisan comenzó a resistirse y le pidió a Chenu que lo soltara. Con calma pero con firmeza, tomó la mano de Chenu y le ordenó que lo soltara de inmediato. Chenu, sintiendo un dolor repentino en su mano, gritó confundido por la fuerza de Lisan, la cual nadie había notado antes. Los demás estudiantes se sorprendieron al ver a Lisan desafiando a Chenu, cuestionando su valentía y preguntándose por qué se atrevía a enfrentarse a él. Sabían que Chenu poseía habilidades de 5º nivel, lo que indicaba que se avecinaba un enfrentamiento serio. Hiki se preguntaba cómo Lisan había adquirido de repente tanta fuerza. Mientras escuchaba a los estudiantes discutir sobre las habilidades de 5º nivel de Chenu, Lisan tomaba nota mental de la información. El sistema de cultivo se dividía en 8 niveles, cada uno subdividido en 9 etapas y 3 fases, baja, media y alta. Las habilidades de 5º nivel se comparaban con el 5º nivel de cultivo de refinamiento Ki. Los estudiantes que apoyaban a Chenu especulaban sobre el origen de la fuerza de Lisan, sugiriendo que tal vez había despertado sus poderes. Recordaron su encuentro anterior con Lisan y advirtieron que debían tratarlo con cautela. Mientras tanto, Chenu, furioso por lo sucedido, reafirmaba su desprecio hacia Lisan, afirmando que un tonto seguiría siendo un tonto, independientemente de sus habilidades. Continuó amenazando a Lisan, advirtiéndole que si se atrevía a desafiarlo, enfrentaría las consecuencias. Con Hiki defendiendo a su hermanastro, interponiéndose entre Lisan y Chenu, les instó a detener el ataque, recordándoles que estaban en territorio universitario y que no debían comportarse de esa manera. Los seguidores de Chenu afirmaron que el padre del joven tenía una posición importante en la universidad, lo que le otorgaba un estatus significativo entre los estudiantes. A pesar de las amenazas, Lisan apartó a Hiki del camino del golpe entrante y la abrazó para protegerla, lo que generó un momento de timidez en la joven. Consciente de la confrontación inminente, Lisan adoptó una postura defensiva, sorprendiendo a los demás estudiantes con su resistencia. Mientras tanto, Hiki no podía entender cómo su medio hermano había adquirido un poder tan formidable. Comenzó a considerar la posibilidad de que Chenu tuviera razón y que Lisan realmente hubiera despertado sus superpoderes. Sin embargo, ella al darse cuenta de un atacante detrás de Lisan, le advierte para que Lisan no sea golpeado. Este estudiante desafiante afirmó que había despertado su energía cristalina el día anterior y ahora intentaría mostrar su superioridad sobre Lisan. La confrontación continuaba en la universidad, con la incertidumbre sobre el verdadero potencial de Lisan. Decidida a demostrar su valía, Lisan enfrentó a su oponente con determinación. A medida que la pelea avanzaba, Lisan notó una similitud entre el método de utilizar el viento para moverse y la habilidad original de control del viento, aunque solo fuera superficialmente. Aprovechando esta observación, Lisan golpeó con fuerza a su oponente, dejándolo tambaleándose y rodando por el suelo. Chenu, enfurecido tras la derrota de sus secuaces, decidió enfrentarse a Lisan personalmente. Utilizó su superpoder de 5º nivel, el puño luminoso. Lisan se mantuvo tranquilo, observando con detenimiento la situación. Chenu, conocido como el joven maestro Wang Jin Chenu, había desarrollado sus habilidades desde la infancia y dominaba técnicas poderosas como el puño luminoso. Convencido de su superioridad,
subestimó a Lee San, creyendo que derrotarlo sería fácil. Confiado en su fuerza, lanzó un puñetazo hacia Lee San, quien lo detuvo con el uso de un dedo. Todos quedaron atónitos al ver a Lee San evadir los golpes sin esfuerzo. Nadie podía comprender cómo lo lograba ni cómo había adquirido tal poder. Uno de los aliados de Chen Wu proclamó que solo un superpoder de sexto nivel podría contrarrestar su técnica. Lee San, sin embargo, atribuyó su éxito a la experiencia. Observó con desdén que los poderes de quinto nivel de su oponente eran decepcionantes. Había prometido proteger a la familia Liu Jiran y individuos como Chen Wu debían aprender su lugar. Chen Wu quedó indefenso en el suelo, mientras Lee San decidía impartirle una lección por su arrogancia. Confundido, Chen Wu preguntó tímidamente qué planeaba hacer con él, recordándole su posición como hijo de uno de los gobernadores de la universidad. Lee San, sin inmutarse, le advirtió que debía obedecer sus instrucciones a partir de ese momento. Y así, con una serie de golpes certeros, Lee San dejó claro quién llevaba las riendas. La caída de Chen Wu, ahora postrado en el suelo, fue un espectáculo evidente para todos los estudiantes en el patio de la universidad. La humillación de alguien que solía ser tan seguro de sí mismo y popular desató risas burlonas entre sus compañeros. Ahora, aquellos que alguna vez admiraron la arrogancia de Chen Wu se burlaban de su derrota a manos de Lee San, a quien antes menospreciaban como un tonto. Los estudiantes expresaron su apoyo a Lee San, despreciando la arrogancia previa de Chen Wu y señalando que finalmente había recibido su merecido. La sorprendente victoria de Lee San sobre Chen Wu dejó a los estudiantes desconcertados, preguntándose cuándo había cambiado tanto. Además, las chicas notaron que el chico que solían menospreciar como un tonto era, de hecho, bastante apuesto. Mientras Chen Wu yacía en el suelo, inconsciente y maltrecho, con la ropa destrozada y magulladuras por todo el cuerpo, Lee San permanecía tranquilo y sereno. Hiki se acercó corriendo a Lee San, visiblemente sorprendida por su habilidad para defenderse, algo que nunca antes había presenciado. Aunque todos se rieron, Hiki miró sinceramente a su medio hermano a los ojos y expresó su alegría por ver que podía cuidarse a sí mismo, sellando el momento con un dulce beso en la mejilla que dejó a Lee San desconcertado. En un club nocturno, las bailarinas de striptease realizaban sus danzas en el poste mientras su jefe las observaba detenidamente. Este jefe ya estaba al tanto de lo sucedido en los últimos días, incluida la pelea de Lee San, y sus subordinados se quejaron ante él por haber sido golpeados por el conocido tonto Lee San. Terminando su puro, el jefe respondió sarcásticamente que lamentaba mucho que sus hombres hubieran sido tan maltratados. Además, añadió que si Chen Wu no podía manejar a ese tonto, entonces, ¿qué utilidad tenían perdedores como sus subordinados? El gran jefe, el señor Wang Jin Chen Xiao, una figura majestuosa y formidable, se mostraba seguro de sí mismo y arrogante. Estaba profundamente decepcionado y molesto por las noticias desfavorables que había recibido. Decidió tomar represalias contra quien le había traído tales informes. Primero, apagó su puro en la frente de su cómplice, causándole un dolor inmenso que lo hizo gritar y caer al suelo. Wang Jin Chen Xiao expresó su frustración al señalar que su hijo era el único que tenía el derecho de insultar y humillar a otros, y ahora él mismo había sido objeto de insultos y humillaciones. Luego, ordenó a uno de sus subordinados que fuera a la universidad para averiguar de primera mano lo sucedido. El subordinado se inclinó respetuosamente ante su jefe y le aseguró que se encargaría personalmente de obtener toda la información y se la proporcionaría. Este subordinado era el ideólogo de la superpotencia, Ren Wukong, un fiel servidor de Wang Jin. El jefe, encendiendo otro puro, le indicó a Ren que no matara a Lee San ya que él personalmente quería encargarse de hacer que Lee San sufriera las consecuencias de haber provocado a una familia tan poderosa y respetada como la de Ban Jintan. Mientras tanto,
Hiki y Lisan regresaron a casa, donde Hiki expresó su preocupación por la violencia mostrada por Lisan durante la pelea, advirtiéndole sobre las posibles repercusiones dadas la influencia y poder de la familia de Chenhu en la ciudad. Lisan reflexionó sobre la energía espiritual concentrada en la universidad, la cual le había permitido avanzar rápidamente en el refinamiento Qi, alcanzando el 7º nivel en menos de un mes, gracias a la bendición del espíritu antiguo y el verdadero cuerpo Dao. Y Lisan sabía que si se enfocaba en ello, podría avanzar fácilmente hasta el 9º nivel de refinamiento Qi en su camino de desarrollo. Mientras Hiki intentaba comunicarse con su hermano, él estaba inmerso en sus propios pensamientos, sin prestar atención a lo que ella decía. Al responderle que la universidad era un lugar genial, Hiki reaccionó con gran preocupación, temiendo que los repentinos superpoderes de Lisan fueran un síntoma de la progresión acelerada de su enfermedad. Estaba atemorizada por la posibilidad de que empeorara rápidamente y por las consecuencias que esto podría tener. Repentinamente, Lisan y Hiki fueron atacados de manera inesperada. Lisan actuó rápidamente para proteger a su hermanastra del golpe directo del atacante, utilizando hábilmente su superpoder de autodefensa. Con una mano, la sostuvo para protegerla, mientras que con la otra dispersaba una energía espiritual para proteger a los demás estudiantes que estaban cerca. Aunque algunos estudiantes fueron arrojados por el impacto del ataque, estaban protegidos por la energía que Lisan había desplegado. El repentino ataque desconcertó a todos, haciendo que los estudiantes cayeran al suelo. Solo Lisan permaneció firme, protegiendo a Hiki y dispersando la energía espiritual para mantener a los demás a salvo. Los estudiantes, asustados y confundidos, comenzaron a dispersarse, gritando y pidiendo ayuda. Nadie sabía quién los había atacado ni desde dónde provino la agresión. Lisan reflexionaba frenéticamente sobre lo que acababa de suceder, sintiendo una confusión similar a la de los demás. Se limitó a abrazar con fuerza a su hermanastra para protegerla del ataque desconocido, mientras Hiki notaba un pequeño rasguño en la mejilla de su hermano y expresaba preocupación por su bienestar. Lisan simplemente respondió que estaba bien. Bisu comprendió que al dispersar la energía espiritual para proteger a los demás, permitió que el ataque afectara al verdadero cuerpo natural innato del Dao. A medida que todos los estudiantes se dispersaban y se refugiaban en la plaza, se hacía evidente quién era responsable del ataque que había sembrado el pánico. A pesar de la situación, Lisan no optó por huir, su prioridad era proteger a su hermanastra, Hiki. Ren Wukong, el ideólogo de los superpoderes, observaba desde el patio con sorpresa, incapaz de comprender cómo alguien recién despierto a sus superpoderes pudo repeler su ataque. Ante esta situación desconcertante, Ren Wukong decidió investigar por sí mismo. Lisan, intrigado, se acercó a Ren Wukong para indagar sobre la situación. A pesar de los intentos de Hiki por alejar a su hermano de la situación, advirtiéndole sobre la naturaleza manipuladora de Ren Wukong y sugiriéndole que debería haber huido, Lisan tenía una opinión diferente sobre lo que estaba sucediendo. Lisan percibió que finalmente había encontrado un oponente digno, con un aura que alcanzaba el 9º nivel de refinamiento Qi. Ren Wukong interrogó a Lisan, cuestionando si estaba fingiendo su estupidez o si era realmente tan incompetente, y le advirtió que había elegido enfrentarse a la persona equivocada. Además, mencionó que su maestro le había pedido que fuera más cuidadoso en sus acciones y que dejara con vida a Lisan, pero él mismo no estaba dispuesto a contener su deseo de luchar. Utilizó unos grilletes para inmovilizar a Lisan, impidiéndole moverse. Hiki, visiblemente preocupada por su hermano, se sentía impotente ante la situación. Lisan, aunque familiarizado con la técnica de los grilletes de Ren Wukong, se vio atrapado por ellos y arrastrado hacia un abismo, sintiendo como su fuerza se agotaba lentamente. Ren Wukong, enfurecido, lanzó escombros del edificio contra Lisan, aplastándolo y restringiéndolo aún más. Esta era su forma de lidiar con Lisan, quien había suscitado la preocupación de su maestro. Hiki,
Horrorizada por lo que presenciaba, vio a su hermano siendo aplastado por las rocas. Con lágrimas en los ojos, gritó preguntando por qué Ren Wukong le hacía eso a su hermano. Ren Wukong se acercó con altanería y le advirtió que no gritara en vano, insinuando que no le importaría derramar más sangre. Con un cinismo siniestro, amenazó con hacer lo mismo con Hiki después de haber acabado con Li San, encontrando placer en la sensación de la sangre de sus víctimas. Sin embargo, su confianza se vio repentinamente sacudida por un sonido inesperado que provenía de los escombros donde había quedado atrapado Li San. Milagrosamente, emergió ileso sosteniendo un palo. Mientras tanto, seguía meditando sobre el extraño patrón que detectó en la forma en que Ren Wukong utilizaba sus superpoderes. Algo le resultaba vagamente familiar en ello. Ren, sorprendido, no podía entender cómo Li San había logrado sobrevivir a la aplastante caída. Se preguntaba quién era este individuo que, a pesar de haber sido acosado durante tanto tiempo, ahora mostraba una fuerza tan asombrosa. Era difícil de creer que alguien pudiera desarrollar tal poder de manera tan repentina. En silencio, Li San se preparaba para enfrentarse al arrogante atacante y demostrar que no toleraría tal injusticia. Mientras se lanzaba al ataque, Ren desplegaba una serie de técnicas para detenerlo y someterlo. La resistencia de Li San ante el ataque anterior dejó perplejo a Ren, quien estaba decidido a descubrir el secreto detrás de esta inesperada transformación. Li San observaba atentamente cada movimiento de su adversario, notando que éste empleaba las mismas técnicas que el grupo Tiantong solía usar. Recordaba cómo esas tácticas alguna vez fueron consideradas poderosas por su capacidad para desatar el poder del Qi. Sin embargo, para Li San, ahora eran totalmente predecibles. Advertía a su oponente que si optaba por usar esas antiguas artimañas contra él, no le causarían ningún daño. Sus ojos reflejaban una mezcla de ira y deseo de venganza. Decidido a contraatacar, Li San desplegó toda su fuerza contra Ren Wukong, anulando y destruyendo todas las técnicas que éste había intentado usar contra él. Ren, derrotado, escupía sangre, abrumado por la furia al no poder detener a su oponente de ninguna manera. Le desconcertaba cómo un estudiante con superpoderes recién adquiridos podía esquivar tan hábilmente todos sus ataques y vencerlos sin esfuerzo. En su ira descontrolada, Ren juró atacar con aún más fuerza. Li San, sin embargo, canalizó su energía en la técnica de la espada luna y se abalanzó hacia su oponente con furia. Un aura de poder envolvía su figura mientras se preparaba para asestar un golpe devastador. Li San concentraba todas sus fuerzas mientras se lanzaba hacia Ren. Este, al comprender la fuerza detrás del golpe que estaba a punto de recibir, se aterrorizaba ante la posibilidad de las represalias por sus acciones, reconociendo su propia arrogancia al querer dañar a Hiki por diversión. Sabía que Li San no lo perdonaría por sus acciones y estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Antes de su muerte, Ren Wukong apenas tuvo tiempo para ver la verdadera identidad de Li San, quien en realidad era Bisu y tenía un dominio impresionante de técnicas de alto nivel. La técnica de la espada luna debería haber sido fatal para él, y así fue. Ren Wukong fue derrotado por alguien que, según él, era un tonto recién despertado en sus poderes, y antes de eso, era objeto de burlas y desprecio. El origen de los poderes de Li San seguía siendo un misterio para todos. Sin embargo, todos notaron su habilidad innata y su capacidad para utilizar sus poderes con maestría. Ya no era visto como un hazmerreír por los demás. La derrota de Ren Wukong fue increíblemente humillante, nunca esperó encontrar tanta resistencia, esperaba simplemente aplastar a su oponente como de costumbre. Mientras Li San bajaba su arma, le señaló a Ren Wukong que poseía habilidades impresionantes, pero carecía del conocimiento para desarrollar adecuadamente su cuerpo, y esa fue la razón de su derrota. Luego se alejó serenamente del campo de batalla. Ren Wukong, derrotado y deshonrado, yacía en el suelo, tosiendo. La batalla había terminado hace tiempo, pero todo había sucedido de forma tan inesperada.
El oponente que menospreció como insignificante resultó ser un guerrero extremadamente poderoso. Ahora, Lisa necesitaba reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Los eventos habían sido tan rápidos y intensos que apenas podía seguirles el ritmo. Hasta el momento, solo podía percibir que el mundo en el que se encontraba era completamente distinto al mundo de la inmortalidad que conocía anteriormente. A pesar de haber anhelado tanto llegar a este lugar y haberse entrenado durante años para alcanzar la inmortalidad, este mundo no cumplía con sus expectativas. En ese instante, una emocionada Hiki corrió hacia Lisan y lo abrazó, preguntándole cómo se sentía. Lisan respondió que los débiles como Ren Wukong no podían hacerle daño. Sin embargo, su hermanastra le instó a no subestimar la situación, ya que estaba temblando de miedo por él. Mientras tanto, Ren Wukong yacía en el suelo, lleno de ira por su humillante derrota, pero aún así amenazaba con violencia y venganza. Afirmó que aún no había terminado y que haría de sus vidas un infierno si Lisan se atrevía a ofender a Wang Jin, su maestro. Ante estas amenazas, Hiki, preocupada, preguntó a su hermanastro si estaba considerando provocar a personas tan influyentes, lo cual sería extremadamente peligroso. Lisan, seriamente interesado en conocer más sobre el grupo de Wang Jin, decidió investigar más a fondo sobre este asunto. De repente, apareció Gu Tianjue junto con su hermana y sus guardaespaldas, preguntando quién se había atrevido a herir a su familia. Era evidente que esta familia era una de las más poderosas de la ciudad. Todas las acusaciones apuntaban a Ren Wukong y Gu Tianjue salió en defensa de su salvador, Lisan. Ante el repentino alboroto, Ren Wukong estaba perplejo y tartamudeaba al hacer preguntas. En ese momento, Lisan vio a la chica a la que había salvado de su atacante la noche anterior corriendo hacia él. Su presencia fue una sorpresa, al igual que la de su hermano, en ese lugar. La chica se lanzó a los brazos de Lisan, lo llamó su héroe y lo abrazó con fuerza, expresándole su gratitud. Lisan, desconcertado, no supo cómo reaccionar. La chica lo alababa como su héroe y continuaba con su historia, sin prestar atención a Hiki, quien observaba la escena con disgusto. Le molestaba ver a su querido hermanastro siendo abrazado tan efusivamente por una desconocida y que ella lo llamara su héroe. Sin embargo, la chica ignoró por completo a Hiki y siguió expresando su admiración hacia Lisan, mencionando incluso lo bien que olía. Lisan no había reconocido a los hermanos, los cuales eran los mismos que había rescatado el día anterior, pero se preguntaba qué se estaban tramando. Finalmente, Hiki, cansada de presenciar cómo su hermano era abrazado por una joven desconocida en silencio, intervino y preguntó quiénes eran. Sin embargo, la chica, identificándose como Gurian Chen, tomó la iniciativa y comenzó a responder a la pregunta. Presentándose como amiga del héroe, señaló a Lisan. La reacción de Hiki ante la solicitud de Gurian Chen fue de indignación, y celosa preguntó a su hermanastro por qué no le había mencionado nada acerca de este querido amiga. Estaba claro que se sentía extremadamente infeliz al enterarse de esto. Lisan respondió con calma que no conocía a esas personas y, con confianza, apartó a Gurian Chen de él. Esta reacción sorprendió a Gurian Chen, quien no podía creer que Lisan no recordara nada de la noche anterior y le preguntó por qué decía eso, insistiendo en que era verdad. Gurian Chen se retiró con su hermano, quien le indicó que dejara de molestar al caballero y recordó la importancia de respetar los límites personales de cada individuo. Mientras tanto, Ren Wukong observaba la escena con creciente sorpresa. Vio cómo Gu Tianjue se inclinaba respetuosamente ante Lisan, expresándole disculpas por el inesperado encuentro. Ren Wukong era consciente de la gran influencia y renombre de la familia Heu en la ciudad de Cancún. Su poder abarcaba diversos ámbitos como el militar, económico, político y científico, y su influencia era insuperable en la región. Ver al heredero de la familia Heu inclinándose ante un héroe hasta entonces desconocido era un testimonio del inmenso poder y prestigio de esta familia,
que incluso tenía influencia sobre las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley. Ren Wukong aún no podía asimilar el hecho de que la respetada familia Heu mostrara un serio respeto hacia Li San. Observaba atónito cómo Li San parecía indiferente al afecto mostrado por la familia Heu hacia él. Ren Wukong, postrado en el suelo y sin poder levantarse, gritaba que esto era simplemente imposible. Li San, prestando atención a lo alterado que se encontraba Ren Wukong, se preguntaba si era que él aún no se había convencido de que estaba derrotado. Entonces sorprendido le preguntó a Ren Wukong si aún quería seguir peleando. De repente, Ren Wukong empezó a suplicar clemencia, explicando que todo había sido un accidente y que había seguido órdenes de Chen He, exculpándose de sus acciones. Pidió comprensión a Li San, apelando a su sentido común. Li San reflexionó sobre las palabras de Ren Wukong. Sabía que Chen He era el padre de Chen Wu y no podía creer que su disputa personal hubiera llegado al extremo de recurrir a su padre para buscar venganza. Chen He solía ser simplemente un subordinado del tío de Gutian, pero después de dejar la familia Heu, formó su propia banda. Ante las palabras de Ren Wukong, Gutian cuestionó por qué deberían creerle, expresando su falta de confianza en cualquier miembro de esa banda. Pidió a Li San que le permitiera tratar con Ren Wukong a su manera. Así le haría pagar, por molestar a un distinguido invitado de la familia Heu. Ren Wukong recibió una lección contundente, fue deshonrado, golpeado y expulsado. Li San le advirtió severamente que no interfiriera ni persiguiera ni a él ni a Hiki, amenazándolo con enfrentar las consecuencias de cualquier desobediencia. Hiki se dirigió a su hermano preguntándole si los recién llegados eran realmente representantes de la poderosa familia Heu. Li San, reflexivo, sugirió que lo más probable era que así fuera. Posteriormente, Li San cuestionó a Gutian sobre el motivo de su visita y por qué lo buscaban. Gutian explicó que estaban allí para expresar su gratitud por la situación que habían enfrentado juntos y para invitarlo a su casa como muestra de agradecimiento. Li San, sin rodeos, declinó la invitación, argumentando que la familia Heu no necesitaba agradecerle de esa manera, ya que su intervención había sido simplemente una coincidencia y Gutian Chen no había sufrido ningún daño grave. La negativa firme de Li San sorprendió a Gutian Yue, quien insistió en que reconsiderara la propuesta. Por su parte, Gutian Chen, sintiéndose incómoda con la situación, guardó silencio momentáneamente, pero luego se animó a hablar nuevamente, mencionando que esa también era la voluntad de su abuelo Gen, a quien habían conocido el día anterior en el callejón. Gutian Chen, tratando de mantener la calma, se dirigió a Li San, aún refiriéndose a él como su héroe. Li San, notando algo en Gutian Chen, sin previo aviso, Li San rodeó con sus brazos la cintura de Gutian Chen, intentando besarla, lo que dejó a todos presentes en un estado de confusión y asombro. Gutian Chen, sorprendida y sonrojada, no supo cómo reaccionar ante el gesto inesperado. Ante la acción de Li San, Gutian Chen finalmente logró articular algunas palabras, cuestionando las intenciones de Li San al abrazarla de tal forma. Pero de repente la situación se volvió aún más tensa cuando Li San, al tocar el colgante que Gutian Chen llevaba entre sus pechos, provocó una reacción de sorpresa en ella, aunque internamente se sintió halagada por la atención de su héroe. Hiki intentó hacer entrar en razón a su hermanastro, apretando los puños y gritándole con furia. Mientras tanto, Gurian observaba la escena con calma, reconociendo que incluso un líder poderoso puede caer ante las tentaciones mundanas. Li San parecía estar absorto en el colgante que había conseguido entre los pechos de Gurian Chen, sin prestar atención a lo que le decían ni a lo que sucedía a su alrededor. Su atención estaba completamente centrada en el tesoro que ahora sostenía entre sus manos. Con el colgante en su posesión, Li San estaba seguro de que se trataba de un tesoro mágico de un cultivador. Mientras tanto, Gutian Yue se sintió decepcionado ya que pensaba que Li San estaba interesado en su hermana, pero su interés solo era por el pendiente. Por otro lado,
Su hermana Hiki también quedó paralizada al ver que Lisan ahora estaba, según ella, empeorando, ya que ahora mostraba interés por piedras de colores. Gutianchen compartió con Lisan algunos detalles fascinantes sobre su colgante, revelando que era una reliquia antigua que perteneció a su abuelo. Según ella, esta piedra tenía la capacidad de alejar el mal y fortalecer el espíritu de quien la llevaba consigo. Intrigado por esta información, Lisan consideró que el abuelo de Gutianchen debía poseer conocimientos importantes sobre la cultivación, lo que podría beneficiar su propio entrenamiento. Con este pensamiento en mente, aceptó amablemente la invitación de Gutianchen para visitar su hogar y explorar la colección de joyas de su abuelo. De repente, con determinación en su voz, Lisan pronunció una palabra: muéstrenme el camino. Estaba ansioso por descubrir si los tesoros celestiales que se rumoreaba que poseía el abuelo de Gutianchen serían útiles para su camino de cultivación. Con Hiki, Gutianyue y Gutianchen a su lado, Lisan partió hacia la mansión de la familia Heu con determinación. Querida comunidad de seguidores de Lisan en nuestro canal de YouTube, ha sido un viaje emocionante compartir con todos ustedes la historia de Lisan y su increíble aventura. Desde los momentos de valentía hasta los desafíos más difíciles, hemos vivido cada momento juntos. Pero la historia de Lisan aún no ha llegado a su fin. Estén atentos para descubrir qué nuevos desafíos y emocionantes aventuras aguardan en el horizonte. Antes de despedirnos, nos gustaría pedirles un pequeño favor: no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Con su apoyo continuo, podremos seguir creciendo y trayendo más historias emocionantes como la de Lisan. Gracias de nuevo por todo su apoyo y esperamos verlos en nuestra próxima aventura. Hasta luego, y que tengan un día increíble.